Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de esta coyuntura política que existe en este momento en el país y que denota un distanciamiento o quizás ya una pugna precisamente entre los dos poderes del Estado más importantes como son el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué es lo que sucede en el marco de un segundo semestre de este año en el que ya se avisoran temas electorales, se tendrán que ir definiendo, existen ya nombres de precandidatos a la presidencia de la República, pero en este segundo semestre se van a ir definiendo, de acuerdo al calendario electoral inclusive, los nombres que podrían terciar a la presidencia de la República el próximo año, tomando en cuenta que el presidente Noboa ya es un precandidato, es un candidato prácticamente a la presidencia. Para hablar de este importante tema, hemos invitado al doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, ex diputado, un experto y conocedor de temas políticos en nuestro país. Gracias por estar presente también a nuestro invitado. Esta programación, no se olviden, está a través de las plataformas de Global Opinion. Ahí en nuestro canal de YouTube nos encuentra. Por favor, suscríbase al canal, denos sus likes, hagan sus comentarios que son importantes para seguir profundizando en estos temas. La programación también se emite a través de Facebook, las plataformas de Facebook. Estamos también en X, antes Twitter, en Instagram, en Spotify y también en TikTok. Allí usted encuentra una cantidad de contenidos con noticias nacionales e internacionales, resúmenes, y también pues que consta de la participación ciudadana, que es lo importante. La programación llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si de muebles se trata, vaya a Son Ideas, directamente, no hay que darle las vueltas, váyase a Son Ideas. Si necesita usted amoblar una sala o su oficina, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños, lógicamente en Son Ideas. Este programa se retransmite también por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Bueno, gracias por estar acá presente, Juan Manuel. ¿Cómo miras tú el contexto de lo que está pasando en la política? De pronto es lo mismo que ha pasado en veces anteriores, cuando estamos a las puertas de un proceso electoral, la situación de esta confrontación que existe entre los dos poderes del Estado. Gracias, Osvaldo, un saludo a la audiencia. Sí, básicamente la confrontación entre la presidencia y el Congreso, ahora Asamblea, ha sido una característica constante en el sistema ecuatoriano. Claro está, siempre hay sus diferencias específicas que fundamentalmente tienen que ver con los actores que están en pugna, con la temática que motiva la bronca y con la intensidad del conflicto, porque no hay que perder de vista que incluso de no estar en la condición de temporalidad que le ha correspondido al presidente Noboa, y dado que votar presidentes es una especie de deporte nacional en el país... Bueno, era pues esto de votar presidentes. Bueno... Tuvimos una cantidad de presidentes. Sí, pero de alguna manera el colapso del gobierno de Guillermo Lasso se inscribe también en la retoma de esta tendencia de estar permanentemente
interrumpiendo los lapsos o periodos que le corresponde a cada presidente. En el caso de Lenín Moreno, de milagro, en octubre del 2019, no se cayó. No se fue a la casa. No se cayó. Entonces digo... Ya, pero lo de Moreno es diferente a lo de Lazo. Pues. Desde luego. Lo de Moreno se produce ante un levantamiento indígena, el llegar a Quito... Sí. Es decir, el preámbulo puede ser. Lo de Lazo sí es distinto. dentro de la política de confrontación que se mantuvo en el aspecto político. Desde luego, Lazo se autodebilitó con ese levantamiento indígena que propició el propio presidente en junio del 2022. Quedó muy debilitado, al punto que se vio obligado no solo a suspender el decreto en el que se establecía la posibilidad del alza de la gasolina, no solo que debió retroceder en el último incremento que hizo al precio de la gasolina, sino que tuvo que disminuir mucho más incluso, quedó muy debilitado. Luego tuvo que afrontar un proceso electoral en el que se le ocurrió lanzar una consulta popular sin la debida estrategia. Perdió la consulta popular, como además... Eso fue lapidario, ¿no? Lo de perder la consulta popular. Sí, pues es que hay que sumarle, Osvaldo, que antes de que se entre a ese proceso electoral, había saltado este caso de corrupción de El Gran Padrino, que la Fiscalía lo tituló el caso Encuentro, lo debilitó mucho más y en consecuencia porque era el gobierno del encuentro, pues acordémonos, ¿no? Dentro del eslogan que se mantenía. Entonces cuando regresa al ambiente normal, digamos, después del proceso electoral, era un presidente prácticamente roto las piernas, al punto que luego se vio obligado a declarar la muerte cruzada porque era inevitable su destitución en ese juicio político. Juicio político, igualmente. Entonces digo, si es que en el caso actual estuviésemos frente a un periodo normal, digamos, en el tiempo del presidente Noboa, probablemente esa bronca entre el Ejecutivo y el Parlamento tendría otras características. Pero como es más bien una especie de gobierno de transición, al menos la profundidad del conflicto no tiene la misma gravedad que en casos anteriores, pero en definitiva sigue demostrándose que esta falta de madurez política, de falta de profesionalidad política, en definitiva, de mediocridad política, continúa instalada en el país. Es decir, tú dices, no hemos madurado, no hemos sacado, digamos, provecho de los errores que hemos cometido anteriormente en este ámbito de la vida democrática del país. Y es más, con toda esta irrupción de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de la información, si antes se podía encontrar un poco más de contenidos en el debate dentro de este conflicto, dentro de la bronca entre el presidente y el Parlamento, hoy más bien nos vemos abocados a una suerte de ping-pong de TikToks y de cosas por este estilo, que prácticamente son una trivialización de lo que debería ser el debate político, pero esa es la realidad. Y en consecuencia, no solo que no hemos madurado desde el punto de vista de los contenidos de la temática política, sino que con estas nuevas modalidades de comunicación que tenemos, la discusión, los contenidos, tienden a volverse intrascendentes. O sea, se profundizan quizás las diferencias a través de estas nuevas tecnologías, pero en cierto modo, ¿por qué nace esta disputa nuevamente? Tomando en cuenta que cuando comenzó el gobierno del presidente Noboa, comenzó bien, pues la asamblea tenía una asamblea, el bloque de gobierno, el bloque de ADN, era parte de una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, la causalidad es múltiple, ¿no? A ver, encontramos por un lado que el esquema constitucional en materia de elecciones establece que la elección de los parlamentarios, de los asambleístas, tiene que realizarse en la primera vuelta. Y como participa un chorizo de candidatos a la presidencia y hay lo que se llama el arrastre presidencial, regularmente los candidatos que pasan a la segunda vuelta no suelen tener toda la potencia para conformar bancadas legislativas numerosas que les permitan articular mayorías sólidas.
De tal manera que a lo que se ven obligados es a este mecanismo tan mediocre de las mayorías móviles. Ahí ya tenemos... Pero al inicio no fue mayoría móvil. Es que pues. a eso voy. Vamos a un primer... Te unes con el bloque, con la primera minoría que es la Revolución Ciudadana y te unes con el Partido Social Cristiano. Es que no le quedaba otra alternativa, porque ¿cuántos diputados o cuántos asambleístas tenía el 14, presidente? 15 me parece que llegó. Incluso menos que eso. Por eso digo, pero una de las causas de los conflictos tiene que ver con que no llegan los presidentes con mayorías sólidas en los parlamentos. Luego, sin duda alguna, en el propósito de armar mayorías tienen que formar estos acuerdos. A veces, por motivaciones, por falta de convencimiento en los acuerdos que tienen, o en otras por circunstancias supervinientes, como es el caso actual, porque quien termina haciendo estallar ese pacto es la ministra fiscal. Cuando saca a luz pública el tema de Metástasis, le obliga al gobierno a ir poniendo un poco de distancia. Y finalmente, en el caso puntual del gobierno lo de Metástasis, se une a la situación del señor Glass, que encuentra cobijo en la Embajada de México. Con la Embajada de y México, como tenía prácticamente a las puertas una consulta popular, y existía el serio riesgo de una escapada del ex vicepresidente Glass, lo más probable era que todos asumamos que esto, si se iba a Glass, quiero decir, era un tongo, un acuerdo por debajo con la Revolución Ciudadana, y por ahí perdí esa consulta, se ve obligado a hacer ese acto fuerza, irrumpiendo en la Embajada de México. Bueno, el presidente ya ha dicho, pues, si se escapaba Glass, perdíamos la consulta. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es que rompe el acuerdo por convicción, sino por conveniencia. Pero ¿cuál es el efecto? No digamos solo desde lo político, sino desde lo humano. Se rompe ese acuerdo y se genera un resentimiento. Y la venganza siempre es un placer. Y en política mucho más, se está a la expectativa de que llegue el momento de la revancha. Otra de las causas que tenemos en esta beligerancia es que somos un país que no tiene un sistema de partidos políticos sólidos. En consecuencia, no hay líneas políticas estables en el tiempo, hay demasiado camisetacio, demasiado transfugismo. Adicionalmente, somos una sociedad con una cultura del conflicto, somos muy peleadingos, muy pleitistas. Y si a esto se suma que se ingresa a una etapa electoral en la que hay que tratar de mantener especificidades, diferenciaciones. Son los condimentos especiales para comenzar con una disputa. Con el agravante que se trata de un presidente que puede ir a la elección en el 2025 y que tiene buenos números. Entonces lo lógico desde la oposición es buscar reducir su capital político. Hay que desgastarlo en ese aspecto. Hay una serie de causas en definitiva para esta situación. Para la ciudadanía de pronto resulta un tanto extraño de que después de haber sido parte de este bloque, que se aprobaron varias leyes, entre ellas leyes económicas importantes en este momento para el gobierno, haya ahora este distanciamiento y se digan de todo, pues prácticamente. En redes sociales se dicen de todo, en los pronunciamientos que tiene desde el presidente de la República hasta sus funcionarios. Y esto es algo que termina haciéndole daño a la política y a la democracia, porque precisamente el ciudadano observa confundido estos cambios de vereda y de equipo que ocurren así tan rápidamente y tan extrañamente, lo cual da la pauta de que no se actúa con seriedad, de que la política no es una actividad en la que quienes están protagonizando actúen responsablemente, actúen con coherencia, sino que se mueven, digamos, de acuerdo a donde caliente el sol. Y eso termina desalentando no solo la credibilidad de la política, sino la posibilidad de que los ciudadanos se incorporen a la política activa y en consecuencia queda esto en un espacio reducido donde regularmente
no hay una renovación de cuadros, están Claro. los mismos de siempre. Eso es exactamente, están los mismos de siempre, con las mismas prácticas de siempre, y eso es lo que denota prácticamente la ciudadanía, ¿no? Que como que está cansada y también a la clase política la está viendo no bien, pues la mira con rechazo prácticamente por todo este tipo de hechos. Pero además, Osvaldo, hay que anotar algo como una condición que debe ser observada muy puntualmente en el caso actual. Que nos están vendiendo la idea que con la irrupción del joven presidente Noboa, aquí hay un cambio generacional y que estamos en el nuevo Ecuador. Bueno, ese es el eslogan, Pero es inclusive, que el nuevo Ecuador. esta es una mentira gigantesca, porque el presidente Noboa está repitiendo las mismas prácticas que se han observado siempre en la política y que por lo tanto el cambio generacional, más allá de que cambian los rostros, no trae simultáneamente un cambio en las actitudes, en las conductas para mejorar la política. Al inicio parecía que esto se aplicaba, este nuevo Ecuador, el cambio generacional, con la participación del presidente, con otro estilo, digamos, en este caso, un presidente que es más concreto, un presidente que de pronto no es de los discursos muy largos y que toma decisiones. Regularmente al inicio de la gestión de los gobiernos, con personajes que irrumpen recientemente, suele haber estas características novedosas. Pero a la corta más que a la larga, empiezan a revelar lo que auténticamente son. Es decir, jóvenes que se visten de jóvenes, pero que tienen el ADN, la estructura ósea y el músculo igualito que los políticos de siempre. O sea, nuevas caras, pero con las mismas prácticas. Incluso, de los políticos de siempre. Incluso hasta peores a veces que los políticos de siempre. Porque en lo que tiene que ver con el presidente Noboa, vemos que hay mucha vanidad de por medio, mucha prepotencia, y a través de estos mecanismos comunicacionales modernos se esconden ineptitudes manifiestas. Porque si es que la oposición tuviese más rigor en el cumplimiento de su función y en la toma de rendición de cuentas de la propuesta electoral del presidente Noboa, y se observase cuál es la calidad de la gestión pública, no solo de la gestión política, sino de la gestión pública en la prestación de servicios, en la provisión de bienes que se necesita como ciudadanos para solucionar los problemas, nos vamos a encontrar con que es un gobierno absolutamente improvisado, irresponsable. ¿Cómo es posible que un área tan fundamental como el Ministerio de Energía permanezca más de 2 meses encargado a un ministro de otra cartera? Ya nombraron, ¿no? Pero después de cuánto tiempo? Bueno, más de 2 meses. Claro, han pasado la crisis energética, o estamos también en la crisis energética. Imagínate, a la señora Palencia le tuvieron encargada simultáneamente del Ministerio de Gobierno y del Ministerio del Interior. ¿Cuánto tiempo? En medio de un escenario que el propio gobierno lo calificó como un estado de guerra interna, en donde necesitaba a alguien que en el Ministerio del Interior se dedique específicamente al tema de la seguridad. ¿Dónde está el programa? Aquí hay mucha improvisación, pero finalmente se resuelve y termina con estos números importantes que sigue manteniendo por la ineptitud de la oposición y la recurrencia, insisto, a estos mecanismos comunicacionales tan triviales como el TikTok y cosas así, ¿no? Bueno, pero son las nuevas... son las reglas del juego. Y las nuevas tecnologías, sí. Y son las nuevas estrategias en este caso. Ahora, y entrando en ese tema, ¿le ves a un gobierno improvisado, irresponsable en este caso? ¿Cómo está mirándole el resto de los ciudadanos? Porque tú me dices, tiene buenos números el presidente en este momento. 50, 53, muchos dicen 55. Lógicamente que varía de acuerdo a la empresa que hace la medición. Pero 53% no es despreciable. Pero por en supuesto, momento, ¿no? En el caso ecuatoriano particularmente, son números fabulosos que tenga un presidente en el corto tiempo que le corresponde hasta llegar a la próxima elección. Bueno, es que precisamente
la carencia de una línea más seria, más estratégica de la oposición, no permite que se pongan de manifiesto estas condiciones de improvisación, de ineptitud, de falta de equipo, de trivialización. Pero eso se ha hecho evidente, pues, Juan Manuel, en el ámbito de la propia opinión pública y de los ciudadanos. La crisis energética, por no tomar decisiones, por no hacer efectivos hechos que que estaban anticipados. Temas ambientales con ministros que no tienen la capacidad y cosas que pasan dentro del gobierno. Pero la guerra interna con la delincuencia, con estos grupos terroristas. tomemos en cuenta lo que tú decías inicialmente de la crisis energética para evidenciar la ineptitud de la oposición. A ver, se producen los apagones que no fueron sorpresivos, porque esto vino desde la última parte del gobierno de Lasso. Claro, es un tema que se venía anticipando. Ya se sabía. Los técnicos nos estaban del diciendo, estiaje. ojo Ok. con esto, el estiaje, Ok. pueden haber inconvenientes. Resulta que vienen los apagones despiadados con todo el efecto económico, emocional que provoca una crisis de esa naturaleza. ¿Qué es lo que sale a decir el gobierno a través del secretario de Comunicación? Dice, ha habido aquí un boicot. ¿No? Se pusieron de acuerdo para hacer las cosas de propósito mal y complicarle la vida y la imagen del gobierno. Dijeron que habían vaciado una represa. Pues, Ok. que habían abierto las compuertas. y Nos todo dijeron esto. eso, que se había saboteado y que se habían llevado el agua en Mazar. Técnicamente nos dicen es imposible que se haya producido ese trasvase. Entonces, ¿qué? Se llevaron el agua en vasos, en baldes. Una mentira grotesca, total. La oposición debió haberse encargado de mostrarle al país lo mentiroso del gobierno en esa justificación infantil sobre un grave problema que nos causó a todos. Pasó por alto. No es sino una anécdota. Eso da la pauta. No es que entonces, cumplieron su labor de fiscalización, exacto. convocaron a los ministros, Exacto. les pidieron explicaciones, pero Entonces, están haciendo lo que tenían que hacer los asambleístas. No, es que no están haciendo lo que tienen que hacer, porque deberían ponerle atención a fiscalizar sobre los temas que forman parte de la preocupación y de la angustia ciudadana, no de los temas que exclusivamente le interesa a la clase política, porque allí terminan perdiendo, porque una cosa es aquello que le priva el sueño al político de lo que le quita el sueño al ciudadano. No es lo mismo hablar de seguirle un juicio político a la canciller que fiscalizar el porqué de los apagones, quién es el responsable de todo el daño que se produjo, por ejemplo. Los asambleístas y la asamblea como tal está con otra visión, digamos, en este caso a propósito de los temas que ya configuran una confrontación en los juicios políticos a las dos ministras de este gobierno. ¿Le ves tú que es un objetivo político más que lo que la ciudadanía reclama en este caso? Es la consulta que te estoy haciendo, pero vamos a irnos a un pequeño paréntesis para presentarles un anuncio importante para nuestros televidentes. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, Juan Manuel, entonces, ¿es un objetivo político para desgastarle al gobierno el tema de buscar estos juicios políticos, saltándose quizás, retirando las firmas de los juicios políticos que habían sido planteados ya para exfuncionarios del gobierno anterior, del gobierno de Lasso? Mira, tu pregunta nos lleva a comprobar cómo está de enajenada la política de los problemas de la ciudadanía. ¿Por qué?
El tema del juicio político a la señora Palencia y a la señora Sommerfeld, canciller. Okay. En un caso entiendo que hablan seguramente por el tema de la seguridad y en el otro por la irrupción en la Embajada de México. Sí. Okay. Realmente hay un interés desde la oposición por escudriñar lo que ha pasado en la aplicación de la estrategia policial militar que adoptó el gobierno, o lo que tratan es de llegar a intentar censurarle y por lo tanto destituirle a la señora Palencia. Y en el otro caso, a estas alturas de la vida, ¿qué tanto interés puede tener para los ciudadanos el volver a hablar del tema de la irrupción en la Embajada de México? Esto va a terminar jugando en favor del gobierno. ¿Tú le ves eso? Pero, a ver. ¿Se puede victimizar el gobierno, tal como lo están haciendo en este momento? Oye, sí, pero si luego... Que se está protegiendo, fundamentalmente la Revolución Ciudadana, que se está protegiendo a funcionarios tenían que ser fiscalizados. Hay que entender que el juicio político a la canciller forma parte de la estrategia de la Revolución Ciudadana de atacar desde varios lados para deslegitimar la condición de detenido, de preso, de condenado que tiene el vicepresidente Glass. Para ellos sí le sirve. Pero para el resto de la oposición, ¿qué beneficio puede tener si es que recordamos que cuando se produce este asalto a la Embajada de México, finalmente el presidente Noboa, ante la mayoría de la población, porque eso reflejaron las encuestas, termina siendo como el futbolista que mete el gol en el último minuto y nos da la clasificación al próximo mundial? Era un héroe. Le dijeron que, qué bestia, cómo este señor tiene tantas agallas, tiene bien puestos los pantalones, tiene energía testicular, que se va y por evitar que un corrupto salga, hace esto. Van otra vez, a propósito del juicio político, a recapitular eso y le van a reverdecer los laureles a Noboa como el representante del anticorreísmo. Le van a terminar haciendo un favor a Noboa. ¿Por qué? Ya en el orden del impacto político, sí, creo que la señora Palencia goza de mucho afecto personal del presidente. Pero no podemos decir que es una superministra. Qué bestia cómo se ha puesto al hombro todo el tema de la inseguridad, cómo es que ella ha sido la que ha articulado la estrategia y la operación de militares, de policías. No es del caso. La señora canciller me parece que es una funcionaria más. Si hacemos simplemente una comparación. Sin mayor trascendencia, dices tú, de estas dos funcionarias. Pero por supuesto. A veces ya ni se acuerda la ciudadanía, ni siquiera los medios de comunicación, que la señora Palencia es ministra del Interior. Algunos le siguen tratando como ministra de gobierno, porque el ministro de gobierno no asoma. Y en el caso de la señora canciller, sería distinto, por ejemplo, sin irnos demasiado lejos en la historia, sería una baja como cuando Mauricio Montalvo o Juan Carlos Holguín salieron de la Cancillería. Sí tenían otro liderazgo al interior del gabinete, otra imagen pública. Entonces, ¿qué daño le van a provocar políticamente al gobierno de Noboa? O sea, esto dice, puedes decir, les puede salir el tiro por la culata en la Asamblea Nacional. Totalmente. Lo que van a manejar el discurso es que... Ya se está también ya posicionando la narrativa que justo estás diciendo tú esto, pues la lucha ante la anticorrupción. Exacto. Y esto le va a beneficiar al presidente. Es facilito. Y a la ciudadanía, ¿qué diantres le va a importar esta discusión entre políticos sobre temas que les interesa a los políticos? Ahora, el presidente tiene y goza de aceptación en un 53% hasta el momento, no se ha medido después de la medida del incremento del precio de las gasolinas, que también puede de pronto afectarle en este caso. Pero teniendo tan buenos números en este momento, ¿tiene el camino libre como para llegar a una elección presidencial el 25, Juan Manuel? A ver, en principio, yo coincido contigo, esta es una sociedad donde las cosas cambian vertiginosamente y no podemos asegurar que
efectivamente dentro de 2 semanas el presidente tenga esos mismos números, pero en principio proyectando lo que acontece hoy y tal como está el escenario, daría la impresión que básicamente la disputa electoral va nuevamente a polarizarse entre correísmo, anticorreísmo, y en candidaturas esto implicará a quien coloque como su candidato a la Revolución Ciudadana y al presidente Noboa. ¿Todavía tiene la fuerza como para hacer la oposición o el antagonismo, el correísmo Desde luego. al régimen? Desde al régimen luego, de yo no coincido con aquellos que creen que están en bajada sin frenos, que está el patriarca, me refiero a Correa en su ocaso. Yo no participo de esto porque somos un país proclive al populismo y el correísmo es desde hace rato en el Ecuador la representación política del populismo. Tienen una base de simpatía importantísima, mantienen una estructura orgánica muy respetable que le diferencia del resto de organizaciones, de tal modo que es casi garantizado que ellos estén en la segunda vuelta, a menos que el presidente Noboa siga manteniendo estos números y eso se traslade a votos. Y entonces... Porque se deja entrever que si tiene estos números podría ganar inclusive exacto, en una primera vuelta. Sí, el sí existe Noboa, al momento hay esas posibilidades. Esa posibilidad. Y claro, el resto de candidatos van a tener una participación marginal. Pero así como están presentándose los hechos, la proyección conduce a un escenario de polarización entre la Revolución Ciudadana y la candidatura de Noboa. Eso, y el resto de fuerzas políticas, ¿tú no, le ves, no las ves con opción en este caso? No, con opción a ser protagonistas para ir a la segunda vuelta, no, pero sí para acumular capital político, para construir imagen de cara al futuro. ¿no? Mira que están apareciendo nombres interesantes, ¿no? María Paula Romo, Henry Cucalón, que ya ha dicho claramente que él efectivamente... estarían en conversación, estarían buscando esas alternativas. Claro, ¿no? Yo creo que el desafío de Construye, en términos no solo electorales, sino en general políticos, es recuperar la bandera del anticorreísmo. Porque antes que se produzca este asalto a la Embajada de México, quien podía ser identificado claramente como el representante del anticorreísmo era Construye. Pero luego de este hecho, cambia la bandera de mano y quien aparece hoy como el portaestandarte del anticorreísmo es Noboa. Claro, Entonces hay que reconocer que hay esas limitantes, que Construye tiene ese reto. La figura de Cucalón es muy interesante. ¿Ves que puede consolidarse Construye en este caso? Yo creo que al mediano plazo... Con esos liderazgos. Al mediano plazo, si es que hacen la cosa bien, sí pueden acumular capital político, construir imagen no solo como movimiento también, sino como cuadros, como líderes, con perspectiva electoral, porque hay que asumir que de aquí se viene el 2027 en las elecciones seccionales. Y también el 2029, que eso no puede empezar a calentarse en motores 3 meses antes de la elección. Desde luego, pero ¿cuán posible es que Construya, por ejemplo, sea lo que tú dices, que enarbole la bandera del anticorreísmo, de la lucha anticorrupción, con todo lo que está pasando en la Asamblea? Están votando, a veces votan juntos con la Revolución, votan con los socialcristianos. ¿Y le estás dejando fuera prácticamente a los socialcristianos en este momento? No, estábamos analizando de inicio a propósito que mencionabas lo de María Paula Romo, de Cucalón. ¿Qué posibilidades? Bueno, va a depender mucho del diseño estratégico para la operación, porque quitarle otra vez la bandera del anticorreísmo a Noboa no es viable si, como tú dices, efectivamente sigue proyectándose la idea de que tienen una nueva mayoría junto con el correísmo. O sea, no juega a favor de desmentir que no están con el correísmo y que en consecuencia son los representantes, la antítesis, los contradictores de la Revolución Ciudadana. No es creíble eso. Por eso digo que ahí se necesita inteligencia estratégica para diseñar lo que corresponde en la búsqueda de quitarle la bandera a Noboa, que es un gran farsante sobre el particular,
Porque no. ¿Así? No, ¿Tú le ves farsante no al solo- presidente Noboa? Pero Osvaldo, ¿cuál puede haber sido el acuerdo inicial con la Revolución Ciudadana y con los socialcristianos? Que no sea la revisión de los temas judiciales del correísmo. Si eso es lo que le interesa al correísmo, como en su momento a el roldosismo, lo único que les interesaba realmente, y eso siempre ponían en la mesa de negociaciones, era el regreso de Abdalá. Entonces, cuando hacen ese acuerdo al inicio del gobierno... Pero ves que no les fue bien, pues, con el tema del regreso de Abdalá, ¿no? En este caso. Ya, pero en el caso, pero a lo que voy es que... Hasta un gobierno se cayó cuando regresó Claro, Abdalá, el gobierno de pero a lo que voy Gutiérrez. es que para negociar, la agenda que planteaba el roldosismo era esa. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, lo que ellos deben plantear en las negociaciones siempre es la revisión de los casos judiciales, particularmente lo que tiene que ver con Correa y con Glass, que es su caja negra, ¿no? Si abre la boca Glass, seguramente pasa un diluvio en la Revolución Ciudadana. Entonces decía, para mí es un embuste esto de la lucha contra la corrupción, porque ellos pensaban ir a la revisión de estos temas en donde están sentenciados o procesados estos señores de la Revolución Ciudadana a través de la Administración de Justicia. Por eso es que Wilman Terán estaba en el Consejo de la Judicatura. Entonces, tú dices había un acuerdo entonces Pero desde con el propio luego. gobierno de Noboa en ese aspecto. Desde luego. Algo que está más cercano. Luego ya de que empiezan a distanciarse y todo lo demás, hay un juicio político en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura. El señor Morillo y el señor Murillo. Murillo. Ajá. Ok. El viernes se cierra el juicio político con declaraciones en las que expresamente la gente de la bancada de gobierno dicen que no van por la destitución. Se retoma la siguiente semana el juicio político. Oh, sorpresa, el gobierno vota por la destitución de estos, de los vocales. De los vocales. Y quienes saltan como locos de la alegría al final de la votación Son los de la revolución. son los de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se explica ese tema? Pero una Bueno, cosa, Osvaldo, antes que pasemos a otro tema. Algo que no podemos olvidar es que recordemos que antes de posesionarse Noboa, la señora Luisa González le dice públicamente al país que el señor Noboa quiso ser candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana y que ellos se negaron porque analizaron y descubrieron que era un evasor de impuestos. Y antes de eso, cuando era asambleísta, armó un tour a Rusia, financiando con platas de la bananera, llevando a un tropel de asambleístas correístas. Entonces, hay fotografías, ¿no? claro, de entonces este tema. no podemos tragarnos ruedas de molino. Había el contubernio entonces. Por supuesto. Había el acuerdo. Por supuesto. Pero falló, pues. Sí. Algo salió mal. Porque terminó resultando conveniente para Noboa alejarse de ese pacto, especialmente en esta irrupción a la Embajada de México, pero insisto, quien les termina dañando el juego, botando las fichas al suelo, es la ministra fiscal cuando saca lo de Metástasis. Ese rato le arregló la vida a Noboa porque fue encontrando un pretexto para alejarse. Bueno, y el presidente asumió también pues ese trabajo que hizo la fiscal en estos casos, ¿no? Asumiéndolos como propios. Fue el principal beneficiario. Exactamente. Ahora, hablando ya políticamente, ¿no? De lo que podría significar en este caso, quizás le vemos que el presidente puede tener un camino, una vía libre, pero las cosas no van a ser así simplemente. ¿Qué pasa en el ámbito de la sociedad, Juan Manuel? Mira, este tema de las gasolinas puede traer cola en su momento. La parte económica para los ciudadanos, hay mucha gente que sigue saliendo del país, pues desesperadamente quieren llegar a Estados Unidos, a como de lugar, porque acá no hay oportunidades. ¿El encarecimiento del costo de la vida le podría pasar factura al presidente? Siempre es posible, pero depende fundamentalmente de la agenda que es materia de discusión, no solo entre dirigentes políticos, sino que logra
transmitirse hacia la ciudadanía. Porque caso contrario, reconociendo que vivimos en un mundo en el que nos volvemos muy individualistas, muy indiferentes, y que los temas públicos regularmente no son materia de preocupación, siempre este tipo de tópicos pueden pasar inadvertidos. Y como reiteramos siempre en este tema de los nuevos mecanismos comunicacionales, hay tanta intrascendencia, tanta trivialización, resulta que a la gente le puede resultar mucho más interesante, es decir, interesarse en el asunto, ante un tito chistosito del presidente Noboa, antes que a la revisión del resultado de algunas decisiones de gobierno que afecten en lo económico o lo social. O sea, se relativiza sustancialmente. Claro, claro, pero ¿hasta qué punto esto puede tener efecto, puede tener, digamos, sostener la realidad que tenemos en la parte económica? A ver, hay un hecho que siempre suele cambiar el escenario cuando se trata de conmociones que sí alteran proyecciones que en un momento tienen otras características. Y tiene que ver con que si se produce un levantamiento indígena. ¿Tú le ves eso? Eso está demostrado en el país, que es lo único que efectivamente cambia el rumbo de las cosas desde lo social. Porque hemos constatado que cuando se produce un levantamiento indígena, se entrecruzan una serie de factores. Y finalmente, los gobiernos al menos terminan fracturado las piernas cuando no muertos. Tienen las secuelas, digamos, en este caso. Entonces, lo que habría que preguntarse es que si existen condiciones eso te iba a preguntar. para que se produzca ¿Hay las un condiciones levantamiento? o no hay las condiciones No. para un levantamiento indígena en este no momento? existe eso al momento. El señor Issa tiene sus reparos, ¿no? En ese sentido. No, y en eso te digo, Osvaldo, desde la experiencia en el Ministerio de Gobierno, porque yo tenía a cargo todo el tema de los sectores sociales, para que se produzca un levantamiento indígena tienen que reunirse una serie de condiciones externas en la sociedad ecuatoriana y también al interior del movimiento indígena, que al momento no existen. No existían siquiera en junio del 2022. Del 22. Allí fue la imprudencia del presidente Lazo la que originó ese levantamiento indígena. Cuando lo mandó a detener a Leónidas Issa. Ese rato armó el levantamiento indígena, solito. No había posibilidades que no sea de un paro de no mayor trascendencia, pero terminó haciendo lo que hizo. Sin embargo, en el momento actual, lo que se requiere como condición para que se produzca un levantamiento indígena no existe. Y si no está el mundo indígena en las calles, pasa lo que acontece con estas manifestaciones del FUD, de eso que a veces no terminan ni siquiera de interrumpir las dos vías para que pero los buses no pasen. ¿No se está minimizando en este caso No. lo que están haciendo la dirigencia sindical, el Frente Unitario de Trabajadores, la UNE? Es que en esto esto... han perdido la fuerza, totalmente, el poder de convocatoria. Totalmente. En eso, por un lado, lo que históricamente resultaba inevitable, si es que no se preocupaban de analizar y de tomar medidas, ha desembocado en una casi insignificancia del movimiento sindical en nuestro país. Y por otro lado, lo que Correa hizo durante su gobierno redujo mucho más el ámbito de incidencia y de importancia de estos sectores. Les dividió, pues, ¿no? Claro, recordemos... se formó la CUD. Y aparte de eso, una organización que tenía bastante fuerza, independientemente de todo lo que podemos discutir, el por qué tenía estas características, es la UNE. ¿No? Hoy existen como 5 agremiaciones. Consecuentemente, la docencia maestros también está dividida. Por eso es que el MPD de su momento, lo que es la Unidad Popular, ha perdido sustancialmente fuerza. No puede elegir a un asambleísta desde hace mucho rato, de tal modo que no es una subestimación artificial, sino un reconocimiento de la realidad. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el viceministro de Gobierno? No, yo estoy de acuerdo. Que quemaron 8 llantas y no pasa nada con ese asunto. Lo que no puedo coincidir es que para hacer ese análisis
tenga que llegarse a la subestimación insultante, a la burla. No es necesario, no hay derecho. Y un gobierno debería dar muestras de un liderazgo político distinto, entre otras cosas desde lo formal, no burlándose de sus adversarios. Pero estos temas que los estamos analizando, ¿podría ser un detonante la situación económica? Te preguntaba Juan Manuel. Mira, no hay trabajo, claro, no hay oportunidades, la gente está desesperada. A ver, pero insisto, la oposición debería dedicarse, por un lado, a confrontar la propuesta electoral del presidente Noboa y lo que concretamente está ejecutando. Y por otro lado, a no dejar que se instalen mentiras, esto que ahora se llama la posverdad. Porque a propósito del tema del empleo, hemos visto escaramuzas insignificantes respecto de lo que el gobierno publica y el contraste con datos que pueden encontrarse en algunas áreas informativas. En el propio INE, pues los datos que dice el gobierno a veces difieren con lo que se... Pero volvemos al tema de la falta de profesionalidad política y en este caso de la oposición. Se armó una preocupación y un ataque al día siguiente del informe que dio a la Nación el presidente en mayo, porque decían que en su cortedad discursiva, porque fue 24 muy minutos, poquito, ¿no? Incluido videos. Hacía referencia a logros en materia del empleo. Todo parece indicar que lo que dijo era una gran mentira, porque el Ministerio del Trabajo tiene cifras en torno al desenrolamiento y el Instituto de Seguridad igual a la desafiliación que contrastan con los resultados que mostraba. El INE dice otras cosas. ¿Cuánto tiempo ya está en funciones de esa comisión que armó la Asamblea para analizar el discurso? No, son simples retóricas que, se manejan, ¿no? En este caso, por mucho que lleguen a conclusiones diciendo el presidente ha mentido. Pero en ese sentido, pues en la propia Asamblea. Okay. Yo te pregunto de la gente. Ya, pero es que a eso iba. El que está viviendo la realidad en este caso. Es que a eso iba. Un impacto puede tener entre la ciudadanía que el legislativo en su tarea de fiscalización, 3 días después de que el presidente da esos datos, le diga al país, miren, hemos investigado y nos ha mentido. Y la realidad del empleo y del desempleo es esta, a que lo hagan 3 meses después. No va a tener ya no tiene mayor impacto, trascendencia. O sea, parte de la labor de las organizaciones políticas cuando no son gobierno y cuando son gobierno, son generar opinión, educar para la democracia, permitir que la ciudadanía se empodere de los temas públicos. Y esa es una forma de lograr que la ciudadanía se inserte en la preocupación por los temas públicos. Y entonces el análisis del empleo, del desempleo, de la realidad económica en general, debería tener otras características desde las élites, desde la dirigencia, para que la ciudadanía pueda verificar qué es lo que está pasando. Y paralelamente también ofrecer alternativas, porque no se trata únicamente de echar machete sobre todo lo que hace el gobierno. Exactamente. No. Bueno, hay muchas circunstancias que tendrán que ocurrir, que tendrán que pasar. Estamos entrando ya en este segundo semestre y veamos cómo se va abriendo el camino en este ámbito también electoral y en esta relación que se mantiene entre el gobierno y el legislativo. No hemos hablado nada de la justicia, que también que hay mucha tela que cortar en ese ámbito y que va a tener también alguna incidencia en este caso. Juan Manuel, por ahora, muchísimas gracias por tu presencia, muy amable. A ti, Osvaldo, y a la audiencia, muchas gracias. Gracias al doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobernabilidad, igualmente
ex diputado y analista político que ha estado con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, el canal de YouTube. Suscríbase al canal, nos ayuda muchísimo, igual con sus likes y también con sus comentarios para seguir profundizando en estos temas que son de importancia para la ciudadanía. Nos encuentra también en Facebook, estamos en X, antes Twitter, estamos en Instagram y también en TikTok y también en otra que me estoy olvidando. Spotify, estamos en Spotify también. Nos puede seguir con toda la transmisión a través de Spotify. Llegamos también gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y desde luego, si de muebles se trata, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños los encuentran en Son Ideas, también los mejores precios, recomendados. Este programa se transmite por Radio Metropolitana, la 1240M, y en Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por su participación. Volveremos en las próximas horas con nuevos temas y nuevos invitados. Por ahora, felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.